¿Qué escucha, Maderly? ¿Se escucha? Ahí ¿O no? ya, Por profe. favor, bueno, ¿sí se escucha? Sí, ahí ya. Bueno, vale. Entonces, muchachos, la idea es que vamos a continuar con la parte de integral definida. Lo que alcancemos a ver de este tema. No les he enviado bueno, el PDF o el material de lectura de ese. Normalmente la idea era enviarlo antes de las clases, pero bueno, en esta ocasión pues no fue así. Por favor, alguien que me recuerde para que lo envíe, a ver si lo puedo hacer hoy en la noche o mañana o más tardar el domingo, ¿sí? Por favor, me recuerden para enviarlo. La idea es que hemos integral indefinida que en sí, la integral indefinida la podríamos, con la representamos, era como resolver esto, ¿sí, no? Ahora, integral definida, va, bueno, representándolo va a ser esto de aquí. Simplemente agregándole estos, haciendo la integral límite inferior, límite superior. Y vamos a introducirlo esto a través de la idea de el área bajo una curva. E introducirlo. Pero vamos a ver que esto es un poco más amplio, esta idea. ¿Sí? Entonces empiezo por lo menos áreas. Ajá. Bueno, la idea por lo menos aquí de algunas áreas que tenemos, la más sencilla de la que podríamos partir sería el área rectangular. Si el área de una figura rectangular la tenemos que esto mide, que esta y que esta altura, más bien X, el área de este rectángulo, entonces es la base por la altura. Si no, vamos a partir de eso, sino para generar otras áreas. En ese sentido, si es que nos dicen, bueno, el área de un triángulo rectángulo, de aquí, de ese triángulo rectángulo, bueno, de aquí podemos percibir rápidamente que va a ser la mitad del área de todos. En ese sentido, que es el área de esta expresión de aquí. La mitad del área del rectángulo, base por altura sobre 2. Podríamos obtener fácilmente, bueno, perdón, aquí con este, si es que nosotros cambiamos, y no es un triángulo rectángulo, sino que es un triángulo que tiene esta misma base. Pongámosla aquí, sí. Una altura diferente, o sea, X aquí. Este triangulito de aquí. Triángulo nuevo de aquí. Ese base X y la misma altura Y. La altura Y sería esto de aquí, ¿no? Entonces, a partir de un segmento perpendicular a la base. ¿Sí, no? El área de ese triángulo también va a ser la misma base por altura de 2. ¿Sí? No es exclusivo eso para triángulos rectángulos, es para cualquier triángulo. De hecho, en este caso, un ejercicio es
bueno, hallar la base de un triángulo, aquí que no es rectángulo, normalmente la base la podemos medir y la altura en este caso sería, bueno, una cuestión de hallarla de esta forma. ¿Sí? Sí, simplemente para esos triángulos nos interesa esto. Ya otras figuras un poco más elaboradas, no tonales, cuando nos plantean por lo menos algo así. Ajá. Intentar obtener el área de eso, de una figura de este tipo. Bueno, lo ideal es hacerlo a través de las particiones de eso. Bueno, intentar obtener unas particiones de esto, por lo menos a través de triángulos. Podemos completar aquí, podemos completar aquí, y entre esto es, bueno, eso no es triángulo. Es decir, el área de esta la podemos obtener por triángulo, 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 triángulo. El área de todo eso entonces sería el área de esos triángulos y el área de triángulos la sabemos obtener. Entonces, es decir, el área de todo eso sería la suma de, en este caso, de estas 4, 1, 2, 3, 4. De estas, área 1, área 3, área 4. Esa sería natural. Si tenemos por lo menos el área ya de algo un poco más elaborado, pero regular, por lo menos de un pentágono, regular. Una idea para intentar obtener el área de esto de aquí sería, bueno, hagámoslo otra vez entonces de torrete a través de triangulitos. Un triángulo, ya que hay un trapecio, el de este trapecio como que no lo sabemos, entonces podemos mirar triángulo 1, 2, triángulo 3. Lo mismo un hexágono y así con esas otras figuras. Esta es la idea. Esta es la idea para obtener áreas, cómo hallar áreas de figuras poligonales, es decir, donde todos los lados o todas las fronteras sean segmentos de línea recta. ¿Sí? Sin embargo, pues no todas las figuras a las que se les va a hallar áreas deben ser con fronteras rectas. ¿Sí? Supongamos algo. La circunferencia, una circunferencia. ¿Sí? La idea sería es que para obtener esto, nosotros ¿qué podríamos llegar a hacer? Una sugerencia sería igual a aproximaciones por triángulos. No, hagámosle aproximaciones por triángulos. Este primer cuadrante para ese segundo cuadrante, ¿sí? Sería una aproximación. Eso que tenemos, el área dentro de la circunferencia lo podríamos ver como el área de estos, el área de cada triangulito multiplicado por 4 y eso es una aproximación. Ahora, alguien diría, eso no es una buena aproximación, sino queda bastante. Entonces podemos aquí, hallemos por lo menos en esta partecita de aquí, un punto medio y completémoslo acá. Esa partecita de aquí, más el área de esta parte, lo mismo. Luego podríamos hacerlo incluso más cercano. En últimas, lo que podríamos ir haciendo es que el área de un círculo de esos, lo podemos ir aproximando a través de polígonos internos. Polígonos internos, donde podríamos decir que una primera aproximación sería, bueno, el cuadrado inscrito sería una primera aproximación al área de esto. Siguiente, entonces, sería sino que dividámoslo por aquí en mitad y sería una mejor aproximación sería el área de 1, ¿no?
el 1. Esto sería una mejor aproximación al círculo que para esto. Luego, un siguiente caso sería ya dividir en mitad, y sería mirar el área de 16 lados. Bueno, aquí ya me va a quedar un poco más difícil dibujar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entonces bueno, 16 lados, aquí 4 lados, 8 lados, 16 lados. La idea es que en algún momento nosotros veríamos que el área de este de aquí, sería el área de este polígono, el de 16. La aproximación es una mejor aproximación al área dentro del círculo que este de aquí. Pero esta no es la aproximación. Podríamos, así sucesivamente, y decir que en este caso, este es 2 a la 2 lados, 2 a la 3, 2 a la 4 lados, 2 a la n lados. Entonces podríamos llegar a decir que en este caso el área de al interior de este círculo, o al área en el interior de esta circunferencia más bien, va a ser igual al área del polígono inscrito de 2 a la n lados. Pero en este caso, en el límite cuando n tiende a infinito. Vamos a ver así. Aquí, bueno, no hemos dado una buena notación, pero esta sería la idea. ¿Sí? Eso lo podríamos llegar a obtener así. ¿Sí? Bueno, creo que es bastante natural pensar eso. ¿No? Creo que incluso podrían ustedes intentar hacer un ejercicio de eso. ¿Sí? Mirar a ver a qué llegan. Mirar a ver a qué llegan con esto. Intentar hacerlo a ver cómo sería. Incluso, no sé, bueno, se me ocurre. ¿Qué sería interesante que alguien para hacer esto de aquí? Bueno, a mano o a manera de un escrito, pues, a manera de un escrito, en Word o en LaTeX, como lo manejen, quizás con ilustraciones de esto. Y esto podría llegar a ser un trabajo para alguien que podría reemplazar 1 o 2 puntos del parcial, no sé. ¿Sí? Otra opción para abordar, bueno, y la idea sería también que poder mirar a ver con qué cuestiones se van a enfrentar de eso aquí, con qué cuestiones se pueden encontrar a la hora de intentar hacer esto acá. El área de este cuadrado, bueno, si por lo menos lo proponen así, el área del círculo de radio 1, no, de radio 1, entonces, ¿cuánto debe medir los lados de este cuadrado inscrito aquí? Luego, ¿cuánto van a medir los lados de este octágono inscrito? Cuando una vez hayan hallado estos lados, si esto mide 1, esto de aquí también mide 1, ¿cuánto va a medir? Si este mide 1, ¿cuánto va a medir esta base? ¿Sí? Sabiendo que este es un triángulo isósceles y este es un ángulo de 90. Entonces pueden mirarlo. Ahora lo mismo. Bueno, y luego de eso, entonces el área que debe ser esta parte por esta aquí. ¿Sí? Con este octágono, la idea es que miren estos triángulos que se forman. Sí, no, deben ser 8. La idea es que esto de aquí, ¿cuánto va a medir? Cada uno de estos lados va a medir 1. Esto mide 1 y 1. Este de aquí, ¿cuánto va a medir? Bueno, lo podrían llegar a obtener ustedes. Creo que, bueno, sabiendo en este caso, quizás tratando de hallar este ángulo teta. ¿Sí? Tratando de hallar este ángulo aquí.
¿sí? Aquí hay algo, sino por lo menos, ¿cuánto sería este ángulo? Bueno, si todo esto de aquí, todo esto de aquí es 360 grados o 2pi, entonces podemos mirar que esto de aquí sería como una cuarta parte. Bueno, esta partecita de aquí sería una cuarta parte. ¿Cuánto va a medir este ángulo? Podrían intentar decidir ustedes, o ya. Lo mismo con esta partecita de aquí. Esto mide 360 grados o 2pi. Justo para ese triangulito de aquí, ¿cuánto va a medir eso? Si es dividido entre 8. Lo mismo para 16, lo mismo a la n la 2. Y a partir de eso, ustedes podrían intentar mirar cómo sería el área de aquí. Y generar eso acá y allá. Sería interesante, ¿no? La idea es que ustedes pudieran verificar es que esto de aquí debe ser igual a pi. Al interior de esta circunferencia, por memoria, ¿sí o no? O porque ustedes se lo han dicho, es pi por el radio al cuadrado. ¿No? Es pi por el radio al cuadrado. En este caso, como el radio es 1, pues bueno, ¿sí? Creo que son datos que ustedes les han dado en algún momento. A partir de esto de aquí, podrían llegar a tener una aproximación de por qué llega a ser esto de aquí. Bueno, en algunas clases aquí más adelante quizás vamos a tener una mejor aproximación de por qué esto va a ser aquí un poco más cercano a pi. Entonces, bueno, ahí les queda de cómo llegar a obtener la idea de un proceso histórico planteado en Arquímedes. Perdón un momentico. Bueno, entonces, es un proceso histórico planteado por Arquímedes hace un poco más de, bueno, 2000 años, en el que se planteaba cómo obtener el área de la circunferencia o el área de figuras a través de un método, el método exhaustivo o de agotamiento. Que en este caso agotar significa es llenar, en este caso, o hacer una aproximación a través de un proceso infinito, a través de figuras rectilíneas. Creo que es bastante natural pensar, creo que es bastante natural la forma de cómo se va obteniendo esto de aquí. ¿Sí? Una variante para este proceso es hacerlo a través de polígonos inscritos, o decir, no a través de polígonos internos, sino a través de polígonos externos. Perdón, me le echo tinta a esto. Bueno, entonces la idea es que si esta circunferencia nos piden hallar el área, no necesariamente lo podemos hacer por aproximaciones por dentro, ¿sí o no? No necesariamente tiene que ser a través de una sucesión creciente, sino a través de una sucesión decreciente, donde partamos que la primera aproximación sea el cuadrado o un cuadrado que esté circunscrito. Circunscrito quiere decir por fuera. ¿Listo? Bueno, el área de este cuadrado es una aproximación que no necesariamente nos tiene que satisfacer, ¿sí o no?
el mismo círculo podemos hacer, bueno, dividámoslo aquí en mitad. Dividamos esta parte de aquí en mitad, esta parte de aquí en la mitad, esta parte de aquí en la mitad, esta parte de aquí en la mitad. ¿Sí, no? Y podríamos eso obtener, a ver si logro representar de esta forma, entonces nos quedaría es un octágono por fuera, un octágono circunscrito. En este caso, los puntos de tangencia. Sino los puntos de tangencia serían estos 8 de aquí. Los 4 que ya tiene este rectángulo, los 4 que tiene este cuadrado, los 4 que tiene este figura anterior, más otros, más las mitades, ¿no? Hacemos tangente a cada uno de estos de aquí. Eso. Bueno, este de aquí sería de 4 lados. Este de 8 lados. Obviamente, sí. Una pregunta aquí natural es, ¿cuál es una mejor aproximación al área de referencia? ¿Este de 4 lados o este de 8 lados? Bueno, este de aquí es mejor, ¿sí? Miremos por lo menos en esa partecita de acá. Miremos la diferencia que hay. ¿Sí o no? Este ladito de acá corresponde a este de aquí, ¿no? La diferencia es que en el de 8 lados, esta partecita de acá no la vamos a tener. ¿Sí o no? Es decir, el error solo va a ser una parte bastante menor. Lo mismo si lo hacemos para uno de 16 lados. Bueno, de 16 lados, aquí ya es un poco más difícil hacer, me resulta un poco más difícil hacer una figura un poco mejor, pero entonces hacer una aproximación por acá un poco menor, donde alguna parte de este error se va ya a ir volviendo cero. Entonces, también se puede hacer una aproximación exhaustivo este sería en este caso por exceso, ¿sí o no? Por exceso, es decir, por figuras circunscritas o externas. ¿Sí, no? Y a partir de eso, entonces también se podría llegar a obtener que el área al interior del círculo sería al límite, cuando n tiende a infinito, del área de polígonos circunscritos. Claro, aquí abusando un poco de la notación no es la mejor, pero esto sería la idea. ¿Sí o no? Sería interesante que alguien por lo menos intentara mirar cómo es que se hace esto aquí, cómo es que vamos obteniendo el área. Bueno, en este caso, saber primero cuál es la aproximación, cuál es el área de este primer cuadrado. El área del cuadrado, entonces, habría que hallar el lado, si esto mide 1, bueno, si esto mide 1, entonces ¿cuánto va a medir este lado? Bueno, en este caso queda bastante sencillo. Si esto es 1, miremos que cada lado. Entonces el área de todo este cuadrado va a ser 1 por 1 o 1. ¿Sí, no? Y la idea es que tenemos que aproximarnos en este caso al área de esta circunferencia que sería pi. ¿Sí, no? Luego el del segundo sería un poco más elaborado. ¿Sí? El área de todo de este octágono. Entonces tendrían que buscar cómo es que es el área de un octágono. Esta partecita de aquí está aquí mide 1. ¿Sí o no? Luego el de 16 lados. Entonces intentar generalizarlo para ver cómo quedaría aquí. Intentar mirar allá el límite. Sugerencias, bueno, por ahí yo tengo algunos estudiantes de licenciatura en matemáticas con los que estamos viendo un curso de estas cuestiones que intentan hacer algunas propuestas de cómo inducir esta idea, por lo menos en muchachos de colegio, de bachillerato, para hacer unas formaciones a la idea de área en la que se involucran procesos infinitos. Sería interesante si alguien se motiva por esto de acá, y podemos intentar mirar ahí a ver, bueno, volver eso nota o calificación. ¿Sí?
entonces del interés de que ustedes tengan. Vale, entonces, vemos que por lo menos para estas áreas, cuando son, o la frontera son algunas curvas, lo podemos hacer a través de aproximaciones de polígonos, sino aproximaciones de polígonos. Bueno, eso fue propuesto, digamos, eso fue propuesto ya, o trabajado ya desde hace un poco más de 2000 años, hay registros de eso. Sin embargo, bueno, en la modernidad hay una cuestión un poco más elaborada. Si no podemos trabajar es con funciones de variable real. Supongamos una función que podamos graficar. Esta es una función f, una función que podamos graficar y nos decir es A, definida en este subdominio. La pregunta es, bueno, el área bajo esta curva, ¿cómo la podríamos llegar a obtener? ¿Sí o no? La idea es, bueno, utilicemos esa idea o ese procedimiento que se le atribuye a método exhaustivo y podemos hacerlo aquí a través de aproximaciones con figuras sencillitas, ¿sí o no? Las figuras más sencillas serían los rectángulos. Entonces alguien podría decir, ah, bueno, entonces hagamos una aproximación primero, por lo menos partamos de aquí en dos. Perdón, borro. Partamos esto de aquí en la mitad, ¿sí o no? Lo partimos en la mitad, entonces vamos a hacer de esta parte de acá, aproximémosla, digamos, a través de este rectángulo, ¿sí o no? A esta altura de la parte izquierda. Perdón, para lo que propone en el libro, propone normalmente la parte derecha, entonces, este de aquí. ¿No? Y luego, para esta parte de aquí, utilicemos esta altura de la parte derecha. Entonces, miremos lo que, en primera instancia, la primera aproximación al área bajo esta curva, entonces va a ser el área de este rectángulo más el área de 2. Rectángulo 1, rectángulo 2. Claro, esa no es una aproximación que satisfechos. Entonces, algo que se propone es, bueno, si lo hacemos una mejor partición, partámoslo aquí en mitad y partámoslo aquí en mitad. Intentaré ilustrar esto aquí mismo. A ver si nos queda similar la figurita. A, B. Aquí mitad, mitad y mitad. Y entonces hacemos aquí las alturitas. La idea entonces es que bajo esta parte de aquí, tomemos la altura, en esta partecita, tomemos esta altura de aquí. Para esa partecita tomemos esta altura. Para esa parte tomemos esta altura. Para este tomemos esta altura del rectángulo. ¿Sí? Creo que ustedes pueden verificar, bueno, esta sería la misma función f. Entender que esta sería la misma función f. La idea es que una aproximación al área bajo esta curva será el área de este rectángulo 1, el área más el área de este rectángulo 2, el área del rectángulo 3, más el área del rectángulo 4. ¿Sí? Bueno, ustedes pueden identificando cuál sería por aproximación, la de esta primera gráfica o la de esta segunda. ¿Sí? Miremos que la diferencia, bueno, si podemos intentarlo hacer aquí. Si saliera eso mismo, entonces miremos por lo menos en esta partecita todo lo que nos estamos ahorrando, si no es toda esta parte de acá, toda esta partecita de acá no va a ser parte del error en la aproximación. ¿Sí?
perdón, toda esta partecita de aquí. No va a ser parte del error en la aproximación. Y aquí, ajá, esta partecita tampoco va a ser parte del error en la aproximación. O sea que sería mejor una aproximación esta aquí porque tenemos una mejor división o una partición más fina. Sí, porque tenemos de aquí una partición más fina. Entonces, si hacemos una partición más fina, eso que fuera ya de 8 partes, aquí ya mitad, mitad, mitad. Bueno, aquí la gráfica ya empieza, ya se me dificulta un poco replicar. La idea entonces sería que aquí vamos a trazar ya 8 rectángulos, ¿no? 8 rectángulos y en este caso vamos a proponer que las áreas también sean las de aquí, las de la partecita derecha. Las alturas, perdón. La partecita derecha. Sí. Vemos que por lo menos el error respecto a la curva va a ser, en este caso ya empieza a ser casi imperceptible, ¿no? Pero lo hay. Si hiciéramos una especie de zoom, poner una lupa aquí, seguro que entonces ya veríamos, ¿sí, no? Aquí ya las dificultades después de graficar, impide mirar esto de aquí. Entonces, el área bajo esta curva podríamos llegar a verla como un límite, ¿sí o no? Como el límite de la suma de las áreas de estos rectángulos, ¿sí o no? Y el límite cuando esta división de acá, la idea es que los hagamos todos que tengan una longitud, ¿sí o no? El límite cuando las longitudes de estas bases tienden a cero. Es natural, ¿no? Creo que el procedimiento o la idea de Arquímedes se ha. Esta es una propuesta ya en los años 1800, ¿sí o no? Ya en los años 1800, pero es una propuesta bastante natural. Creo que a ustedes mismos les podría ocurrir esto de aquí, ¿sí o no? Sí, no es algo que considere que sea muy genial, sino que es bastante natural. Ahora, bueno, ya parte de lo que nosotros queremos ver es expresarnos esta idea gráfica en una idea analítica, en una idea con fórmulas, ¿no? Y eso normalmente entonces ya va a requerir un poquito más de trabajo, ¿sí? Entonces, propongo que veámoslo, intentemos mirarlo por aquí con algún ejemplo, aquí sencillo. Aquí para irlo motivando y luego, supongamos entonces para una curvita por lo menos de esta forma, vamos a hallar el área bajo la curva para esa funcióncita, para esa función x igual a x al cuadrado, con x variando entre 0 y 1. Entonces, vamos a proponer aquí un gráfico. La gráfica la conocemos. ¿Sí, no? Este es 0, este es 1, y este de aquí es la función z de x al cuadrado. Entonces, la idea es primero hagamos una primera aproximación. La idea es obtener esta área aquí bajo la curva, ¿no? Hagamos una primera aproximación a ver cómo nos va. Entonces,
Aproximación 1. Para la aproximación 1, la idea es que podemos tomar foto de la forma, es que sea solo un rectángulo de esta base, de esta de aquí, y sea la altura sea la de la imagen de la parte derecha. ¿Sí, no? Es decir, la primera aproximación va a ser esta de aquí. Entonces, podemos decir, la aproximación 1 es base 1 por altura 1. Altura, pues normalmente eso no es que escribamos altura con H, sino que creo que eso debe provenir del inglés, ¿no? Claro, base sí es lo mismo empieza aquí en inglés. ¿Dónde? ¿La base cuánto mide? La base nos mide 1, ¿no? Sí, la base mide 1. ¿Y la altura cuánto nos va a medir? Es f de 1. Si no, f aquí de... Eso también es 1, ¿no? Es decir, 1 por 1. ¿Sí? Ahora, la segunda aproximación. La segunda aproximación, entonces, es cuando vamos a partirlo aquí en la mitad. ¿Sí, no? Partámoslo aquí en la mitad. En ese caso, esto nos va a medir, este va a ser un medio. Y la gráfica que vamos a tener es, bueno, intentemos hacerlo aquí. Este es 0, este es un medio. ¿Sí? Entonces sería este rectángulo 1, área de rectángulo 1 y el rectángulo 2. Ese sería rectángulo 1, ese sería el rectángulo 2. Entonces sería el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2. Y en este caso, esto como nos va a quedar el área del rectángulo 1. ¿Cuál es la base? Un medio, ¿no? Y la altura va a ser esta partecita de acá. La de la parte derecha, f de un medio. Por f de un medio. ¿Listo? Ahora, el área del rectángulo 2. El área del rectángulo 2, entonces va a tener esta base. Que está aquí. Un medio. Y la altura es esta partecita de aquí. F de derecha. F de 1. ¿Sí? Un medio por f de un medio. Eso aquí es. F es esta función, recordémosla, ¿sí o no? ¿Sí? F de un medio, entonces es un medio a 2. Ahora sigue esta partecita de acá, el segundo rectángulo. Un medio es la base y f de 1 es, bueno, en este caso nos va a quedar es un medio por un cuarto, nos queda un octavo más un medio, ¿no? Sí, esa sería el área 1, esta sería el área 2. El área 3. Bueno, podemos hacer aquí la misma, una grafiquita aquí similar. 3, entonces, ¿cuántos rectángulos vamos a tener? ¿Cuántas divisiones vamos a tener? ¿Cuántos subintervalos? ¿Sí? Aquí ya no van a ser 2, sino que vamos a irlo aquí así en 4. O sea que la idea es que cuánto va a medir cada uno de estos de aquí. Si todo esto mide 1, este va a ser 0, este de aquí va a ser un cuarto, va a ser 2 cuartos, o sí, coloquémoslo, no lo quiero colocar simplificado, colocémoslo así, como 2 cuartos. Este de aquí 3 cuartos,
y este de aquí 4/4. Quiero colocarlo así, creo que es un poco más ilustrativo, no simplificado, sino... ¿sí? Entonces la idea es que esta, a ver, miremos estas alturas. Las alturas son las de la parte derecha. El rectángulo de aquí va a ser, es el que va a tener la altura de la parte derecha de este intervalo. Aquí también, aquí también, aquí también, ¿no? Entonces, en este caso sería, bueno, coloquémosle aquí rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3, rectángulo 4. ¿Sí? Y puede haber algún abuso de notación porque este rectángulo 1 no va a ser este mismo aquí. Entonces aquí ya empezamos a colocar área del rectángulo 1, área del rectángulo 2, área del rectángulo 3, hacia el área del rectángulo 4. Y ya no nos va a alcanzar, ¿no? Entonces prefiero colocarlo aquí. Entonces, esos rectángulos, en todas la base va a medir 1/4, ¿no? 1/4, 1/4. Entonces, para ese primer rectángulo, la base mide 1/4. La altura va a medir F de esa parte derecha, F de 1/4. ¿No? F de 1/4, ¿no? Para este rectángulo 2. Perdón, lo extiendo un poquito más aquí así. Más el área del rectángulo 2, más el área del rectángulo 3, más el área del rectángulo 4. Para este rectángulo 2, la base aparece aquí. La base mide 2/4 menos 1/4, ¿no? La base es 1/4. Y la altura entonces va a ser eso aquí. F, miremos la esta, es x al cuadrado, entonces la altura va a ser F evaluado en este de aquí. F de 2/4 o de 1/2. No, así. Prefiero colocarlo así por ahora. ¿No? El área del rectángulo 3. Entonces tiene la misma base, ¿no? 3/4 menos 2/4 es 1/4. Por evaluado en la parte derecha, ¿sí? En el extremo derecho. Miremoslo, claro, está dado aquí en la gráfica, ¿no? F de 3/4. Y el área del rectángulo 4, pues bueno, miren, tiene la misma base. 4/4 menos 3/4. La base mide 1/4 y la altura entonces va a estar dada es por la imagen del hecho. F de 4/4 o F de 1, ¿no? F de 4/4. Listo. Bueno, ya podemos decir que es 1/4 por F, recordemos que es x al cuadrado, ¿no? Por 1 al cuadrado más 1/4 por 2/4 al cuadrado. ¿Sí? Más esta parte, 1/4 por 3/4 todo al cuadrado, ¿no? Más 1/4 por 4/4 al cuadrado, ¿no? Listo, creo que para hacer el siguiente caso ya sería bastante repetitivo y esperaría pues que para el siguiente A4, creo que ustedes lo podrían ya ir percibiendo ¿sí? Intuyendo de cómo sería y lo podrían repetir, que sería un poco más extenso. ¿Sí? Interesa este, A sub n. Ese es el que me interesa, ¿no? Es decir, la pregunta de parcial debe pasar es por resolver primero este de aquí. ¿Sí? Yo creo que algunos
a sentir el atrevimiento de decir, hola, me arriesgo a hacerlo, ¿sí o no? En forma general, ¿sí? Démoslo aquí. Bueno, me toca borrar todo esto, ¿no? Tengo que borrar porque, bueno, el tablero no es suficiente aquí, ¿no? Entonces, aquí hagámosle la misma figurita. Esta se supone que es x al cuadrado, este es 0, este es 1, y a sub n. ¿Dónde lo hemos dividido aquí? Perdón, lo voy a hacer más grande. Recuerdo que en esto aquí se nos va a peñuscar bastante. A ver, espero que aquí sea suficiente. Este pasa por 0, 0, sí. Ajá. Este es 0 y este es 1. Este va a ser x cuadrado. Entonces el área en el enésimo, si no es cuando esto de aquí, bueno, ¿cuántas divisiones deben surgir aquí? ¿Sí? Si de pronto alguien de los que está siguiendo, se atreve a decir en cuántas divisiones deberían haber aquí para esto. Recordemos, para el caso A1, para el caso A1, para el caso A2 y para el caso A3, ¿cuántos triángulos, aquí partimos, perdón, recuérdenme, aquí, si para este A1 tomamos fue solamente, entonces había solo un rectángulo, ¿sí o no? Para este de acá había dos rectángulos. Aquí había solo uno. Para A3 ya habían 4. ¿Sí? Para A4, entonces, ¿cuántos rectángulos deberían haber? Acá 1, 2, 4. ¿Cuál siguiente deberían ser entonces? Es 8, ¿no? 8 rectangulitos, ¿no? Ajá. Para A5 deberían ser 16 rectangulitos. Para A sub n, ¿cuántos deberían ser? Piensen de pronto y si a alguien se le ocurre, ¿sí? Si alguien se atreve, entonces díganme. A ver, ¿cuántos creen que serían? ¿Está? ¿Cuántos de cuántos triángulos? ¿Alguien se atreve a decir? Maderly se atreve a decir cuántos. O escríbanlo por el chat. Oscar, escríbalo por el chat. ¿Cuántos rectángulos deberían haber aquí para esto? ¿Ah? Está difícil, ¿no? Plantémoslo entonces más fácil. Para A6, ¿cuántos rectangulitos vamos a sumar? ¿Cuántas áreas de rectángulos deberíamos sumar aquí? Para este les puede quedar más fácil. Escriban ahí cuántos rectángulos deberían quedar o alguien que se atreva a
32. ¿Mm? 32. Bien, Aaron. Sí, o no, 32. Ajá. Para 164, ¿no? ¿Se atreve usted a pensarlo cuando es AN? ¿Cómo sería? Miremos aquí. 1, 2, 4, 8. Se está multiplicando por 2, ¿no? Aquí. ¿Cuántos rectangulitos nos quedarían? ¿Sí? Ahora sí con lo que escribí ahí de idea, ¿no? ¿Qué más, David, que alcanzó a entrar? Vea, David Fajardo. ¿Cuántos rectángulos deben haber aquí? Entonces, ahí para que vaya entrando en calor de una vez. 2 a la n. ¿2 a la qué? 2 a la n, supongo. 2 a la n menos 1, ¿sí o no? Claro, sí. 2 a la n menos 1 rectangulitos. ¿Sí? En cada uno de esos funciona. Tener ese esquemita de aquí. Bien, gracias, hombre. Listo, entonces, miremos, si es decir, 2 a la n rectangulitos. O sea que esto lo vamos a dividir en cuántas partes. En 2 a la n menos 1 partes. ¿Sí? ¿Dónde? Siempre me queda pequeño este dibujo. Siempre me queda pequeño. Entonces, ¿dónde? Este es 0, este de aquí va a ser 1. El primero, entonces, va a ser el primer rectángulo, entonces va a ver, 2 a la n menos 1 partes. A ver. Este es el primer rectángulo, el segundo rectángulo y el segundo rectángulo. Pues, perdón, la base del primer rectángulo, la base del segundo y la base del último. Esta primera división, entonces, es 0, este va a ser, este 1 es lo mismo que 2, perdón, si está dividido entre 2 a la n menos 1 rectángulos, entonces la idea es que esta va a medir, esta partecita de aquí, ¿cuánto va a medir? 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿Sí o no? Va a medir esto. Este de aquí, ¿cuánto? 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿Sí se alcanza a ver ahí? ¿O se ve muy pequeño o borroso? ¿Sí se ve ahí? Cero, este es 1. La primera partición va a ser aquí. Este mide 1 sobre 2 a la n menos 1. Este último también va a medir lo mismo. 1 sobre 2 a la n menos 1. En el segundo, también esto va a medir 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿Sí? Todos van a medir lo mismo. 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿Sí? Miremos, la idea es que este más este
más todos estos de aquí, nos va a quedar 2 a la n menos 1 multiplicado por 1 sobre 2 a la n menos 1, y esto va a medir 1. ¿No? Mira más lo que nos mide el intervalo. ¿Sí? Entonces, por eso es que eso es lo que nos va a medir. Ahora, ¿cuál es la componente en X de este primero, de este 0? Bueno, escribámoslo así. Este es 0 por 1 sobre 2, a ver, aquí más bien. 0 por 1 a la 2 n menos 1. Este va a ser este primero. Este segundo. Este segundo, o este otro extremo de aquí va a ser es 1 por 1 sobre 2 a la n menos 1. Este de aquí, ¿cuál va a ser? Va a ser entonces es 2 por 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿Sí? Este de aquí, el último, va a ser 2 a la n menos 1 por 1 sobre 2 a la n menos 1, ¿no? Porque esto multiplicado y simplificado nos queda 1. Y el anterior, este de aquí, el anterior va a ser es 2n menos 2, ¿sí? Multiplicado por 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿Sí? Profe, Sí, sí, sí. una pregunta, digamos, es que me estaba dando cuenta de que en el área 1 usted dice, bueno, es un rectángulo, ¿no? Área 2, dos rectángulos. Entonces, para 3, ¿cómo sería? Es que creería que el área 3 serían 3 rectángulos y de ahí, pues, el número de particiones ya sería n a la menos 1, ¿no? ¿No es así? Vale. Ajá. Sí, perdón. Aquí me desvío. A ver, ¿dónde puedo rayar? Mira que la idea, como le estamos, es una forma de hacerlo como lo estás proponiendo. ¿Sí? Mira que la idea aquí que estamos proponiendo es por efectos de espacio. Primero, una sola división, el intervalo. Luego mitad. ¿Sí o no? Luego la siguiente división sería mitad y mitad. 4. ¿Sí o no? En esa forma como lo estamos haciendo es dividir la mitad. Una forma como tú lo estás proponiendo es que la primera división, bueno, la primera sea esta de aquí, la segunda sería mitad. No la hacemos sobre esta misma, sino que es ya dividirlo en 3 partes. No, ¿dónde? No va a estar, ¿sí? Es así. La siguiente, entonces ya no vamos a tener en cuenta subdivisiones de esta, sino ya otra nueva, que sería dividirlo ya no en 3, sino en 4. Algo así, ¿sí? Es un poco más ágil en optimización, se puede decir que esta es más rápida, esta mitad, ¿sí o no? Esta otra también es natural. Primero dividámoslo entre 1, luego entre 2, luego entre 3, luego entre 4. Creo que esa puede ser, esta nos va a llevar a algo también, ¿sí o no? Es así. Si quieres, creo que para efectos de cálculo, esto que estás proponiendo es un poco más cómodo para efectos de cálculos. Lo vamos a ver ahorita más adelante. No sé si me explico con eso. Sí, profe, ya, mire. ¿Sí? Ajá. Bueno, vale. Entonces podemos continuar con estas divisiones que estamos aquí proponiendo. Ahí vamos aquí. Supongamos que este es el rectángulo que aquí nos va a quedar, es un rectángulo donde I, esta es la división I y esta es la I menos 1. Es decir, este es el primer rectángulo que nos va a generar aquí. El segundo rectángulo va a ser este y este es el rectángulo iésimo, el rectángulo ubicado en la parte I.
¿Sí o no? Ojo, vamos a guiarnos por esta partecita, el rectángulo en la parte I. Entonces, miremos que el rectángulo 1 va a tener aquí 0, 0 multiplicado por la base, y 1 multiplicado por la base. El rectángulo 2 va a empezar en 2 por esa parte, 1, sí, 2 por esta división, ¿sí? Este va a ser el 1, 2, este es el rectángulo y este. Colocarle sí. No sé, para efectos, están tomando apuntes. Algo así. Bueno, va a ser importante este de aquí, rectángulo y décimo. ¿Sí, no? Rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo y décimo. Este va a ser el rectángulo enésimo, el último, el enésimo. Este el iésimo. ¿Sí, no? Y de este vamos a necesitar los siguientes datos. Este en la posición I-1, este va a tener ¿qué coordenadas? Va a tener coordenadas 1 sobre 2 a la n-1, multiplicado aquí por ¿cuánto? Por I-1. Ojo, que este I-1, paréntesis, ojo. Ojo, tiene que ir con paréntesis. Si no va con paréntesis, no queda bien. Y este extremo, entonces 1 sobre 2 a la n-1, multiplicado por I. Muchachos, la de los que se vayan a proponer a partir de esto está en esto de aquí. Está en esto. Esa es la esencia. De toda esta escritura que hemos hecho aquí, queríamos era resumirla para este. El rectángulo diésimo va a ser de aquí. Sí, va a tener esta información. Entonces, no sé si de pronto hasta aquí hay algo que alguien desee pregunta o quieren que repitamos algo. Hasta aquí lo podemos hacer. ¿Sí o no? Si no, entonces ya pasamos a... O si no, entonces propongo que pasemos a describir esto de aquí. ¿Cómo sería esta sumatoria? Esta de AN. Sí, Arnold, continuamos. Según eso, entonces, el A sub n va a ser el A más el área del rectángulo 2 más el área del rectángulo I más el área del rectángulo N, perdón, N no, 2 a la N-1. ¿Sí o no? Porque no son N rectángulos, son 2 menos 1. ¿Sí? Perdón, este es el área N. ¿Sí? Notarlo en términos, podemos esto de aquí, se nos pone un poco incómodo esto, ¿no? Entonces eso podemos escribir, es como una sumatoria, ¿sí o no? La sumatoria es el área del rectángulo I, donde I va a variar desde 0 hasta 2 a la n-1. Es decir, toda esa escritura, toda esa ecuación así la en esta expresión. ¿Sí? Si hay alguna inquietud, ¿cómo hemos llegado hasta esto de aquí? ¿O cómo desde aquí pasamos a esto de aquí? Por favor, no me dejen avanzar. No me dejen avanzar y traten de decir, usted borró, lo que usted borró, creo que hay algo que no entiendo, ¿se puede por favor repetirlo? Y lo repetimos. ¿Sí o no? Lo abordamos de otra forma, pero entonces, mi idea es que hemos venido construyendo esto. Les decía que el más importante
décimo. ¿Por qué? Porque todo eso lo vamos a compilar aquí. ¿Sí? Este de aquí que nos iríamos a centrar. ¿Sí o no? Y una sumatoria, es decir, cuando I vale 0, perdón, cuando I vale 0 no, empezamos a 0 porque miremos que aquí empieza en 1. Es desde 1. Y aquí, cuando R1, R2, y el último no es 2 a la n menos 1, sino el área del rectángulo 2 a la n. ¿Sí? El área del rectángulo 2 a la n. Entonces, resulta que aquí nosotros entonces necesitamos el área del rectángulo diésimo, es este de aquí. Entonces, este de acá es el área del rectángulo, la base, ¿cuánto mide la base? Todos mide 1 sobre 2 a la n menos 1. La base para todos es la sumatoria de 1 sobre 2 a la n menos 1. Y la altura, entonces esto es por la parte derecha. ¿Sí? Recordemos que la curva en este caso venía por aquí, ¿sí? Por la parte derecha del rectángulo. Entonces es f del extremo derecho, y el extremo derecho en este caso es este de aquí. ¿Sí? F de I que multiplica a 1 sobre 2 a la n menos 1. Sería eso, ¿sí? Pero no borro esto de aquí. Y lo pongo aquí. Esta es la base. Y esta es la altura. Resulta que eso entonces va a ser, bueno, la sumatoria aquí desde I igual a 1 hasta 2 a la n menos 1. Resulta que esto va a ser igual a la sumatoria, 1 sobre 2 a la n menos 1. Por favor, si hay algo, me interrumpe. Bueno, y esta f de esto, reemplacémoslo, si no, esta es la función, ¿no? ¿Sí? F, todo esto es la variable, o sea que nos quedaría es multiplicado por I por 1, nos queda así, I sobre 2 menos 1, todo esto elevado a la 2, ¿no? Esto va a ser esto de aquí, ¿no? Y bueno, distribuyamos, no, o eliminemos este paréntesis, nos quedaría es la sumatoria de 1 por I al cuadrado sobre 2 a la n menos 1 a la n menos 1 menos 2. ¿Cómo nos quedaría esta parte de acá? Exponente, si no. 2 a la n menos 1 y todo esto elevado a la 2. Si tenemos esto acá, a la 2. ¿Cómo nos queda eso? 2 a la, en este caso, es multiplicar ese exponente de aquí. Nos quedaría 2 a la n menos 2. Y multiplicado con esto, acá tiene la misma base y se suman los exponentes. Entonces me corrigen aquí, entonces hay un error de cálculo, ¿no? 2 a la n más n sería 3 a la n, menos 2 menos 1 es menos 3. Y aquí con i. I es el que va variando. I va desde 0 hasta el 2 n menos 1. Resulta que aquí esto es constante.
¿sí o no? La variable aquí es i, lo que va variando es la i. Todo esto de aquí va a ser constante, o sea que es parte de la sumatoria. 1 sobre 2 a la 3n menos 3 por la sumatoria y a la 2. Desde i igual a 0 hasta esa expresión de aquí, ¿no? Pregunto, ¿esta sumatoria, será que son conocidas? ¿O será que esos valores? Voy a borrar aquí. De aquí, entonces, bueno, esta sumatoria, cuando tenemos estas sumatorias de aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí, entonces, debemos, no sé si es recordar o deducir por lo menos algunas ciertas sumatorias. Por lo menos cuando tenemos sumatoria de i a la 2, sumatoria de i a la 3, hasta ahí, ¿sí o no? Que creo que en muchos más ejemplos no vamos a tener que utilizar. No vamos a ponernos a detallar aquí cómo es que la demostración de esto, ¿sí o no? Solamente los vamos a buscar y estar en el libro. En el libro los proponen. Aquí les digo en qué página está. Aquí nos propone la sumatoria de i desde i igual a 1 hasta n. Desde i igual a 1 hasta n. Nos queda es como n por n más 1 sobre 2. Esta no es la que vamos a necesitar por aquí. Esta de aquí es la que vamos a necesitar. Es un poco más elaborada. N por n más 2, la n más 1 sobre 6. Y esta lo que necesitar en algunos ejercicios que se proponen. Que serían n a la 2 por n más 1 a la 2 sobre 4. Bueno, quizás algunos se pregunten, bueno, esto de aquí, ¿qué es? Así. Perdón, hago un break aquí respecto a eso. Se me toca sumatoria de i1 hasta n. De i igual a 1 hasta n de i. Entonces, el primer caso es cuando i vale 1. Más el segundo caso es cuando i vale 2. El segundo término. Luego cuando vale 3, n. ¿Sí? Eso es lo que nos compila esta terminología, o este símbolo acá. ¿Sí? Esta expresión. Es lo que nos compila. ¿No? Si por lo menos fuera desde i igual a 1 hasta 3, de i, entonces serían los tres primeros términos. 1 más 2 más 3. Esto lo podemos sumar fácilmente. Eso igual a 6. Esta formulita, a ver, aquí. No sirve como demostración, pero sí como una idea de, como para intentar darle una base cognitiva de cómo es que funciona. Intentemos mirar a ver si funciona. ¿N cuánto vale? N es este de aquí, 3. Entonces miremos, este N vale 3. 3 más 1. Aquí 2, ¿no? Miremos a ver si eso nos da este valorcito de aquí, 6. Esto nos va a quedar 3 por 4 sobre 2. Entonces 12 sobre 2, 6. ¿Sí? Esa es la idea de cómo aplicar estas formulitas. Parece, bueno, parece aquí lo mismo. ¿Sí? Entonces,
Perdón, a ver. Borro aquí. Hagámoslo por lo menos para este caso aquí, para i igual a 2. Perdón, para i a la 2. Miren, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4. Coloquémoslo. I a la 2. La expansión de esto, la extensión mejor, sería el primero, es cuando i vale 1, sería 1 a la 2, más 2 a la 2, más 3 a la 2, más 4 a la 2. Sería 1 más 4, más 9 más 16. A ver, 16 más 9, esto es 25, 29, 30, ¿no? Si no es, corrígense, de pronto hay un error de cálculo. 4, 5, 9, 14, 16, 30. ¿Sí? Apliquémosle esta formulita. La que nos dice aquí. Todo dividido entre 6. Este n es 4. Es 4. ¿Sí? Sería 4. 4 más 1. 2 por 4 más 1. ¿Sí? 2 por 4 más 1. En este caso, 4 por 5 por 2 por 4, 8 más 9 y dividido entre 6. La idea es que eso nos dé 30, ¿no? 4 por 5, 20. 20 por 9 es 180. O sea, nos queda 180 sobre 6. 30, ¿no? Sí. Es que esta formulita de acá, apliquémosle a esto. Apliquémosle a esta formulita de aquí, ¿no? Eso, estamos aquí. Vamos a guardar esta. Esta es la que nos vamos a necesitar. Voy a borrarlo, pero ahorita la dejo aquí copiada. La sumatoria de i a la 2 desde... Nos queda es... A ver, no recuerdo. N por n más 1, 2 a la n más 1 sobre 6. La dejo aquí copiada. No sé si ustedes la alcancen a ver ahí, pero pues interviene. Está aquí. La idea es, bueno, sumatoria de aquí. Miremos que esto empieza desde i igual a 0. Cuando i igual a 0, esto nos queda 0 a la 0. Perdón, i a la 0, o sea que es, perdón, 0 a la 2. O sea que el primer término es 0. O sea que en este caso, en este de aquí, en este caso de aquí, esto va a ser igual a, perdón, 1 sobre 2 a la 3. Por la sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 a la n menos 1 de i a la 2. En este caso, el primer término va a ser 0 a la 2, o sea que da lo mismo que empecemos desde 1. ¿Sí? ¿Y para qué lo coloco así? Porque la expresión aquí empieza desde i igual a 1. Solo por eso, ¿no? Ahora, resulta que entonces todo esto de aquí va a ser igual, entonces es a esta constante. 1 sobre 2 a la 3n menos 3 por esta expresión de aquí. Resulta que aquí iba hasta n. Aquí es hasta 2 a la n menos 1. O sea que en lugar de aquí que tenemos que colocar es 2 a la n menos 1. Miremos aquí una expresioncita entonces que nos va a quedar aquí un poco extensa.
en lugar de n vamos a colocar 2 a la n menos 1. ¿Sí? Ahora, en lugar de n, vamos a colocar 2 a la n menos 1. 2 a la n menos 1 y todo esto más 1. Ahora, en lugar de 2n es 2 por 2 a la n menos 1 y más 1. Hemos copiado aquí. ¿Sí? Bueno, un poco, empieza a poner la escritura un poco fea. Se empieza a poner la escritura ahí un poco harta, ahí, pero bueno, ajá. Sí. La idea entonces es que el área cuando hacemos el enésimo procedimiento o el enésimo paso, va a ser esto aquí. Resulta que el área bajo la curva, va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Es esto de aquí. Disculpe, profe, ¿me puede repetir la parte de arriba? La ¿Esta? expresión. Eso, sí. Vale. Sí, entiendo. Esto aquí se complica. ¿Esto se alcanza a ver, Arnold? Sí. ¿Se detalla o no? ¿Sí? Sí. Sí. Esta es esta. ¿Sí? Esta es esta, ¿sí? Está bien, ¿no? Sí. Vale. Ahora vamos a transcribir. Es este de aquí. Vamos a transcribir toda la sumatoria. Pues toda la sumatoria va a ser aquí. Vamos a ir por lo más fácil. Lo más fácil es el denominador. 6, ¿no? 6. Ahora, este primero, n. N es este. ¿Aquí a qué corresponde? Corresponde a este. ¿Sí? Es decir, en lugar de n, vamos a colocar este extremo superior. Este límite superior, ¿sí? Sí. Ya. Entonces va a colocar aquí es 2 a la n menos 1. Este n. Ahora, el que sigue es este de aquí. En lugar de n, ¿qué vas a colocar? Este mismo extremo superior. Aquí. Va a ser 2 a la n menos 1 y sumado. ¿Sí? Sí, ya comprendo, ya veo dónde salió. Bueno, lo termino de completar aquí. Listo. Sí, entiendo, eso trae, esos reemplacitos ahí como que traen algo de ruido, ¿sí? Se complican. Ahora, en este de aquí, a ver, en este de aquí, en este reemplazo de aquí, yo creo que sería susceptible a equivocaciones de cálculo. Entonces sería 2, en lugar de n, se va a hacer es 2 a la n menos 1. Equivocación de error de cálculo es porque alguien, bueno, no faltará quien piense que va a 22 a la n menos 1. ¿Sí? Por eso aquí una sugerencia sería el paréntesis, más 1, ¿no? ¿Listo? Bien. Entonces, esto es el área enésima. El área cuando se ha hecho el paso n, ¿sí o no? Cuando hay paso 2 a la n triángulos. Ahora, resulta que el área bajo la curva va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Va a ser esto. ¿Sí? Ojalá pues se haya podido seguir más o menos de acá, que ya no estén tan desconectados de dónde era que venía esto aquí. O sea que el área bajo la curva va a ser el límite. O sea que esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Todo esto de aquí sería, a ver,
En el numerador va a ser 2 a la n menos 1 por 2 a la menos 1 más 1 por 2 a la 2n menos 1 todo esto más 1 dividido entre 2 a la 3n menos 3 multiplicado por 6. Va a ser obtener esto. ¿Sí? ¿Sí se ve bien o no? Bueno, no sé por qué yo me veo aquí un poco en el computador. Si yo lo veo borroso, vuelvo a escribirlo aquí. Realmente sigo yendo borroso. Pero bueno, no sé qué más hacer. ¿Listo? De hecho, sería hallar este límite. ¿Será que ustedes pueden hallar este límite? Yo creería que sí. Yo creo que ustedes sí pueden hallar este límite. Yo creo que sí. ¿Sí o no? La idea es, creo que hay capacidades para hallarlo. ¿Sí o no? Eso, multipliquemos y miremos a ver qué tanto se puede simplificar. ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Ajá. Sugerencia, este de aquí es. Sugerencia, terminar este límite, ¿sí o no? Si hay dudas, si hay problema, les pido el favor, entonces que me contesten. ¿Sí o no? Hasta aquí lo podrían llegar a, hasta aquí ustedes podrían llegar seguro que, o al menos algunos podrán, al menos trabajarlo, mirar a ver cómo es la multiplicación. Son cuidados algebraicos lo que hay que tener con esto de aquí. ¿Sí? Bueno. Es para aprovechar los últimos 20 minutos en lo siguiente, ¿sí o no? O en un proceso que puede ser un poquito más lento, cálculos que no van a quedar aquí tan engorrosos, ¿sí o no? Y tiene que ver con la observación que nos hacía ahora la compañera que nos preguntó. Entonces, puedo borrar aquí. La idea es que intenten ustedes, exploren a ver cómo les va hallando este límite. Borro esto. ¿Sí? Aquí solamente quise plantearles cómo era un procedimiento supuestamente ligero para abordarlo. ¿Qué era? Tenía que ver con esto aquí. Bueno, si esta era la curva, la división, mitad, luego mitad, luego mitad. ¿Sí o no? Es un proceso que vemos que ha tomado ya bastante al área bajo la curva. Ahora, un procedimiento que nos sugiere un procedimiento un poco más lento, ¿sí o no? Por lo menos en computación. Es un proceso que quizás no vayan a utilizar las máquinas actuales, pero que para efectos didácticos creo que puede funcionar un poco mejor. Es decir, que en este caso la primera división sea, si este es 0,1, sea la primera división. Es decir, que que la primera división, sí, colóquemele aquí, 1, paso 2, las divisiones sean la mitad. Paso 3, la división sea dividirlo en 3 partes iguales. Este es aquí un medio, ¿no? Sería 1/3, 2/3 y 3/3. Y aquí 0/3. Que la división 4 sea dividirlo en partes iguales.
Este sería 0. Por aquí 1/4. 2/4. 3/4 y 4/4. Si lo hacemos con esta división, ¿cómo nos va a cambiar la sumatoria? La expresión esa grande que escribimos, ¿cómo nos va a cambiar? Va a ser un poco más amable con esta división. Sino que para efectos de aplicaciones, este proceso es un poco más costoso. Sino más costoso porque va a requerir más iteraciones, sino más pasos. ¿Sí? Para efectos, por lo menos, de examen, de aula. Para efectos de aula, esta de aquí es mejor, esa propuesta de aquí. Hacer estas divisiones así como lo propone la compañera. ¿Sí? No sé, Maderly, si estás por ahí un poco pendiente, ya que fuiste la que hiciste la intervención, no sé si esto ayuda, si era que este procedimiento o esta forma de división era la que tenías, de la que tenías conocimiento. Maderly, ordenó señores de vida. Pues eso era lo que estaba entendiendo yo, por eso Claro. lo que usted, pero ya entendí cómo. Ajá. Sí, entonces, quiero intentar a ver si en estos 10 minutos que nos quedan, esa expresión a la que habíamos llegado la podemos comparar con la división de estos de aquí. ¿Sí o no? Es decir, con la división. Es decir, con esta división, el A sub n, entonces nos quedaría es el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2 más. Bueno, más bien, la sumatoria del área del rectángulo I igual a 1 hasta n. Vamos a plantearlo así. Pero donde las divisiones van a ser de la siguiente forma. 0, 1. Si lo vamos a dividir en n partes, este de aquí, ¿cuánto va a medir? 1 sobre n. El siguiente va a medir también 1 sobre n. Es decir, este primero va a ser 0 multiplicado por 1 sobre n. Es 1 por 1 sobre n. ¿Sí? Este, 2 por 1 sobre n. ¿Sí? Al menos el manejo de la expresión va a ser un poco más cómodo. El manejo de la expresión. Este es n por 1 sobre n. ¿Sí? Veamos que esto multiplicado y simplificado nos queda. Y el penúltimo aquí en este caso es n menos 1 por 1 sobre n. Pero resulta que es el A sub i. Entonces, esta va a ser este de aquí va a ser el de i menos 1. Si acá coloquemos el rectángulo y décimo. Este es el que vamos a necesitar. Entonces, este de acá es cuando es el 0, el 1, el 2, el 3. Este va a ser el i menos 1. I menos 1 sobre n. I menos 1. Y este va a ser i, la posición de este, en este caso i, por 1 sobre n. Es decir, este es el que vamos a necesitar. Es decir, vamos a tener una sumatoria de n rectángulos donde esto va a ser igual a de i igual a 1 hasta n de estos rectángulos. Donde el área de este rectángulo, aquí la base, medir esto menos esto. Sí, sacamos factor común 1 sobre n y acá i menos 1, la base medir 1 sobre n. La base de todos mide lo mismo. ¿Sí? Y la altura va a ser la parte derecha.
¿sí o no? La imagen de la parte derecha o del extremo derecho. Es decir, F, T, N. Vemos que esta expresión por aquí como que va siendo más cómoda que cuando hacíamos la división rápida. ¿Sí o no? Con esta división lenta, es un poco más lenta, pero creo que más manejable por los cálculos. Entonces, veamos, mejor aquí bajito para esto va a ser igual. La sumatoria es de igual a 1 hasta n, de 1 sobre n, de esto de aquí. Recordemos que esta es la función elevada al cuadrado. Y al cuadrado sobre n al cuadrado. Y resulta que esto va a ser igual a, la sumatoria es de igual a 1 hasta n de y al cuadrado sobre n a la 3. ¿Sí? ¿Cuál expresión es más cómoda? ¿Esta o la anterior que borramos aquí? Mucho más cómoda esta, ¿no? Para efectos de cálculo. Ahora, para efectos de aplicaciones, de costos, en computación, es mejor la otra. ¿No? Pero para efectos de cálculo, para efectos de aula, diría que esta es más cómoda, ¿no? De acá que vamos a, o sea, podemos sacar, esta n es constante. Miremos que la variable, el contador es i. O sea que aquí nos va a quedar este 1 sobre n a la 3, nos queda aquí afuera. Y aquí nos va a quedar la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i a la 2. ¿Sí? Resulta que esto de aquí va a ser es 1 sobre n a la 3. Y esta expresioncita la tenemos acá. ¿Sí? Ya la podemos copiar. N por n más 1, 2 a la n más 1 sobre 6. ¿Sí? Es decir, en el paso n, bajo estas divisiones que hemos hecho, que son un poco más lentas que las anteriores, este va a ser el área. Me permito borrar aquí. Entonces, en esta forma de hacerlo, diríamos que el área bajo la curva va a ser es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre por n más 1, 2 a la n más 1 sobre 6. Y esto, bueno, yo estaría casi seguro que ustedes lo pueden abordar. Pueden hacer. Se supone que debe quedar el mismo resultado que vimos, el mismo resultado que daba en el otro límite. Este es un poco más amable de trabajar, ¿sí o no? Que lo intenten hacer ustedes, ahí, a ver qué tal les queda, multiplicando, dividiendo y aplicando las propiedades de límites. Aquí, ¿cómo se...? Intenten hacerlo, háganle unos 2 minuticos a ver qué tal les va. Y alguien me avisa cómo les queda este resultado. ¿Sí? Que me avise ahí, miramos a ver cómo le ponemos un punto más facilito para el siguiente parcial. Pues, sea malo, a quien se atreva a hablar, más bien. Farid, ¿por qué no ha hablado hoy? Acabo de llegar, profe. ¿Se trasnochó o qué? Se me fue la energía eléctrica. No, hombre, qué mal, ¿no? ¿Qué mal? Se perdió la mejor que hemos tenido hasta ahora.
Claro, pues eso estaba pensando. Bueno, como que me va a tocar es hacerlo a mí, ¿no? Nadie se va a ganar esa subvención para el siguiente parcial de quien haga este límite, ¿no? Me lo voy a ganar yo. Mm, Me da que eso es igual a 2, creo. ¿Será que es igual a 2? ¿Quién fue que habló ahí? O la que no vi quién. Arnold. Bueno, Arnold, vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver. Intentemos hacerlo aquí. Me corrigen si de pronto hay algún error. ¿Sí? El límite cuando n tiende a infinito de 6 n a la 3, ¿no? Acá multipliquemos esto, nos quedaría es n, y todo eso multiplica 2 n más 1, no. Fíjate que no va a ser 2. Pero bueno, ahí se le valora el haberse atrevido a... no sé si a alguien ya le ha quedado el resultado. Nos dice. A la 3, multipliquemos, distribuyamos. 2n a la 3 más n a la 2, 2n a la 2 más n, ¿no? Este lo podemos sumar. Límite cuando n tiende a infinito. Es 2 a la n a la 3 más 3 a la n a la 2 más n. Sí está bien, ¿no? Sí está bien hasta ahí, ¿no? Nos quedaría al reemplazar esto de la forma infinito sobre infinito. Entonces, una de tantas formas de abordar esto de aquí, estos límites, es hacer lo siguiente. Límite cuando n tiende a infinito de... Miremos, el grado de este es 3, el grado de todo este numerador. Y el grado del denominador es 3. Entonces dividámoslo todo así. 2 a la n menos 3 sobre n a la 3. 3n a la 2 sobre n a la 3. Más n sobre n a la 3. 6n sobre n a la 3. ¿No? ¿Sí? Aquí simplificamos. Se nos quedaría 6. Aquí también, ¿no? Aquí en el límite. Este de aquí, en esta parte. Quedar es 3 sobre n. Y cuando n tiende a infinito, ¿esto a qué sería? A 0, ¿no? Lo mismo con este. Nos quedaría 1 sobre n a la 2. 1 sobre n a la 2. Cuando n tiende a infinito, esto se va a ir a 0. ¿Sí? ¿Sí, Arnold? ¿Eso lo Sí, sigues es o no? que hacerlo en la mente y pues fallar en el denominador. Sí, algún calculito por ahí debe haber sido. Entonces, la idea es, bueno, la idea es que ustedes lo pueden hacer, este límite de otras formas, ¿no? Límite cuando n tiene infinito, entonces va a quedar aquí de 2 sobre 6. ¿Sí, no? 2 sobre 6, y bueno, eso es una constante, eso nos queda un tercio, ¿no? Sí, nos queda así. ¿Listo? Entonces, borro. Sí. Ahí lo que hacer, bueno, mirar a ver qué fue, dónde fue la fallita, el cálculo que tuviste ahí para corregirlo, pero bueno. Ajá. La idea entonces es que miremos la pregunta inicial. Mira, esta de aquí. Esta es x a la 2, ¿no?
aquí entre 0 y 1, el área bajo esta curva, es 1/3 de unidades cuadradas, podemos llamarlo así, el área bajo esta. ¿Sí? En últimas, es equivalente, o esta área de aquí la podemos transformar en un rectángulo que mida aquí de base 1 y de altura 1/3. ¿Sí? Pero esto aquí mide 1. Mide 1, aquí mide 0, entonces sería, todo esto aquí sería equivalente a un rectángulo de altura 1/3, que quedaría por ahí. Es decir, toda esa expresión, toda esta partecita de aquí sería equivalente a esto de aquí. Esa es la idea, ¿no? De las transformaciones de las áreas bajo las curvas. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que ya se nos acaba el tiempo. Aquí podemos dejar lo de la sesión de hoy. La idea es que hay algunos, bueno, creo que no falta ejemplos, bueno, más ejemplos, más ejercicios, sobre todo más ejemplos, ¿no? La siguiente clase me propondré abordar algún ejemplo, tratando de generalizar este ejemplo que hemos propuesto aquí. ¿Sí? Bueno, esto de aquí le llaman, por lo menos en el libro, las sumas de Riemann es algo un poco más amplio. Para mí esto de aquí es suma de Cauchy, las sumatorias de Cauchy o integral de Cauchy. Si alguien considera que, voy a borrar, ¿sí? Si alguien considera que siente, digamos, con confianza para empezar a abordar algunos otros ejemplos similares, bueno, les propondría que abordaran por lo menos, cambiemos este acá, el área de f de x igual a x con x entre 0 y 1. Es decir, por a través de un procedimiento similar, a ver qué tal les va. Otro, lo mismo, el área bajo la curva para f de x igual a x a la 2 con x perteneciente a 0,2. Miremos, aquí cambiamos un poco el intervalo. Para f de x igual a x a la 3 con x perteneciente a 0,3. Por ahora, digamos, bueno, y otro, que lo pongo aquí, con x más 2 para x perteneciente a 0,2. Pongamos por ahora eso si es que alguien se siente con confianza para irlos abordando. ¿Sí o no? Por ahora, digamos, yo les sugeriría, la cuestión de los cálculos, el concepto creo que es sencillo, pero la cuestión de los cálculos de la escritura se pone a veces un poco en... Sugeriría entonces más bien que intenten repasar este ejemplo que hemos propuesto. O que alguien me recuerde, a ver si hoy en la novela o el PDF escaneado, que ahí pueden seguir también un ejemplo similar. No recuerdo cuál es el que hacen ahí. ¿Sí o no? ¿Sí? Para que vayan trabajándole a esta partecita de aquí. ¿Sí? Pero bueno, hemos propuesto como dos tipos de procedimientos. Uno, cuando la sumatoria es rápida. Cuando la sumatoria es rápida, es decir, cuando hacíamos divisiones de mitad, mitad. Cuando hacíamos de esa era un poco rápida, pero la sumatoria se ponía un poco más elaborada, más compleja. La otra es cuando lo más despacio, y se llegaba a una expresión de una sumatoria un poco más amable. Sugerimos, hagámoslo o trabajen primero con ese, como lo hicimos en la segunda parte. Sugiero que lo hagan así. No lo presenté así inicialmente porque eso implicaba tener un tablero un poco más amplio. ¿Sí? Implicaba tener un tablero un poco más amplio y sí tenía la duda de cómo presentarlo aquí. Entonces, por eso me atreví a hacerlo así y al final rápidamente lo introduje
decía la compañera, sino que fue creo que un poco más amable en los cálculos. Listo, muchachos, entonces propongo que dejemos hasta ahí. En clase el martes y si hay consulta, bueno, ahí está el WhatsApp disponible. ¿Listo, muchachos? Chao. Hasta luego, profe. Chao. También. Hasta luego, profe. Ajá.